Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Gracias por permitirme estudiar contigo nuevamente la palabra de Dios en esta semana. Para esta semana ya estamos en la lección número 11, pronto a terminar este trimestre. Y el título de este estudio es Contratiempos. Bueno, ¿qué es un contratiempo? Definitivamente es un suceso que es inesperado. Va a obstaculizar, retrasa o nos va a impedir pues el curso normal de un plan, de una actividad que teníamos previsto. Básicamente se trata de un problema, una dificultad, ese imprevisto que surge de pronto en la vida cotidiana. Bueno, vamos a ver qué nos aconseja la palabra de Dios. Tuvieron algunos imprevistos ahí los discípulos o algunos contratiempos. Bueno, Jesús es la respuesta. Vamos a avanzar en el estudio de esta semana. Quédate conmigo, ya casi iniciamos. Bien, vamos a continuar con una oración. Padre bueno, muchas gracias, pues hemos visto tu poder, tu misericordia, tu gracia manifestado en nosotros. Queremos, oh Señor, aprender más de tu palabra para disfrutar de las promesas, de las bendiciones de ser tus hijos. Tu Santo Espíritu lo necesitamos para entender de esas promesas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, texto para memorizar de esta semana es de Romanos capítulo 5, hay versículos del 3 al 5, dice así la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado y el carácter alienta esperanza y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Muy bien, en esta parte de la lección, el apóstol Pablo nos menciona que es importante, lejos de quejarse o de entristecerse de lo que nos está pasando, que puede ser algo difícil, definitivamente no vamos a minimizar el hecho de que alguien esté pasando una situación difícil. Aquí, bueno, la palabra nos da este consejo, alegrarnos en las tribulaciones porque tienen un propósito, producen paciencia. Aquí Dios está trabajando en nosotros, en nuestro carácter, porque aparte de eso, la paciencia produce ese carácter probado. Es como una secuencia de conforme se va manifestando nuestro entendimiento de lo que está sucediendo, nos va transformando. Dice que el carácter también alienta esperanza, ya lo perfila hacia un porvenir mejor. La esperanza nunca nos va a defraudar porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu. Así que vemos aquí uno de esos momentos en los cuales el apóstol Pablo pues padecía, sufría por causa del Evangelio. Sin embargo, él al dimensionar el plan de Dios para su vida, todo lo venidero, pues eso le alegraba a él. Definitivamente todos enfrentamos tormentas en algún momento de nuestra vida, de muchos tipos, algunos tormentas de enfermedad, familiares, financieras, pues experimentar la muerte de un ser querido, eso definitivamente puede ser una tormenta. Otros, pues, tormentas emocionales, circunstancias de la vida por las cuales atravesaron, abandono, heridas emocionales, tantas tormentas que se pueden vivir en la vida de muchos tipos. Así que nadie está exento a dificultades, a atravesar alguna tormenta difícil. Los problemas siempre van a llegar tanto a los creyentes como a los no creyentes. Ahora, el que cree tiene una ventaja considerable porque hay una esperanza y hay un motivo o un porqué de la prueba y se pueden sacar cosas buenas de momentos difíciles. La vida cristiana no es una garantía contra el sufrimiento. Sin embargo, vemos que los contratiempos, como se llama esta lección, o esas pruebas pueden revelar nuestra relación con Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando esta situación llegue? Las pruebas muestran dónde está nuestra confianza. Si nuestra confianza estaba puesta en otro lugar que no es Dios, bueno, ahí nos podemos dar cuenta nosotros y retomar para que pues esté donde tiene que estar, ¿cierto?
También puede revelar si dependemos de nuestras fuerzas, porque muchas veces confiamos en nosotros mismos. Creemos pues que tenemos las cosas solucionadas por lo que hemos logrado, por nuestras capacidades intelectuales. Sin embargo, nuestra dependencia tiene que estar 100% puesta en Dios. También estos contratiempos pueden exponer nuestras dudas y fortalezas espirituales. De pronto, pues no sabíamos que en una situación de tal índole íbamos a reaccionar de alguna u otra manera. Bueno, aquí ya podemos darnos cuenta y podemos también afianzar nuestra relación con Dios porque eso podría evidenciar algo. Dios puede usar las pruebas para nuestro crecimiento. Bueno, lejos de tener que deprimirnos, entristecernos o no encontrarle un sentido a la vida por lo que estamos atravesando, pues la tribulación, dice el texto que acabamos de mencionar, la tribulación produce paciencia. Qué interesante. La paciencia va a formar ese carácter en nosotros y además, pues el carácter va a fortalecer la esperanza. Cuando yo sé en quién he creído, definitivamente el futuro va a ser más esperanzador. Yo voy a tener promesas que Dios ha dado en su palabra que yo sé que se van a cumplir porque ahí Dios las ha dicho. Así que la esperanza cristiana nunca va a decepcionar. No se basa en emociones. Hoy puedo estar yo feliz, pero mañana puedo estar triste. Sin embargo, la esperanza ahí está, porque la palabra no cambia. La palabra es firme. No depende de circunstancias favorables, porque pues pareciera que ya una circunstancia favorable, yo pues puedo confiar entonces, pero ¿qué pasa si las circunstancias no son favorables? Está el mar al frente y yo tengo que avanzar hacia algún lugar. Aquí se necesitan pues milagros, ¿no? Bueno, está fundamentada en este caso nuestra esperanza para que esos milagros se den en el amor de Dios por sus hijos. Por eso las pruebas no siempre son señales de que Dios nos abandonó. Alguien puede pensar eso en medio de la circunstancia, del problema difícil, del dolor, sentir que Dios abandonó a su hijo, a su hija. No, no es así. Muchas veces son oportunidades para fortalecer nuestra fe y también para aprender a depender más de nuestro Padre. ¿Estoy permitiendo yo que alguna dificultad me aleje de Dios o yo, por el contrario, busque encontrarle ese propósito? Según lo que las escrituras me muestran de lo que muchas personas atravesaron y pues eso les sirvió para fortalecer su fe, formar ese carácter y entonces tener esperanza, o sea, acercarse más a Dios. Las tormentas de la vida. Hemos mencionado cómo todos en algún momento debemos o hemos tenido que afrontar tormentas difíciles, contratiempos, situaciones inesperadas que han puesto también a prueba nuestra fe. En Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41 hay una historia en la cual aquí Jesús le pide a sus discípulos que pasen al otro lado de la orilla en unas barcas. Jesús está con algunos de sus discípulos en una barca y otras barcas le seguían. Ahí pues inició una tormenta impresionante, el cual mientras Jesús estaba durmiendo en la popa, los discípulos no hallaban qué hacer, aunque ahí estaban hombres experimentados como Pedro, Andrés, ellos sabían del mar, pero esta tormenta era algo impresionante. Aún así Cristo dormía y los discípulos pues parece que se molestaron ver a Jesús durmiendo sabiendo que iban a morir, iban a perecer, y le hacen esa pregunta a Jesús: despierta, ¿no ves que perecemos? De hecho, hay un canto, un himno que relata esta historia, cómo Jesús se pues despierta y entonces de forma impresionante ordena al viento, al mar, que se callen, que se calmen, y así sucede. Dice que hubo una gran bonanza, algo impresionante después de que todo parecía que iba a terminar. En el próximo segundo se calmó la tormenta y ahí los discípulos impresionados, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Claramente el Hijo de Dios estaba allí. Vemos cómo los discípulos pues estaban demasiado atemorizados, era una situación bastante alarmante para ellos. Sin embargo, nada tomó por sorpresa a Cristo. Él estaba ahí durmiendo, pero él era el Hijo de Dios y sabía que todas estas cosas iban a ocurrir. Así que
Entendemos cómo Dios también conoce nuestras pruebas antes que sucedan. Dice la palabra también que no nos va a poner una prueba por la cual nosotros no podamos atravesar, que no podamos salir airosos con su ayuda, agarrados de su mano. En este caso, a los discípulos lo que les dominó fue el miedo. Así que el miedo no es un buen ayudante, no es un buen consejero mientras estamos en un contratiempo, en una situación difícil. Debemos de tener calma, debemos de buscar la presencia de Dios, su Santo Espíritu nos ayude a pensar, a dimensionar, a aprender. Estos hombres, aunque eran experimentados pescadores, pues tuvieron miedo, así que parece que nadie está exento de que en ese momento pues la mente no esté controlada en lo que debe de hacer. La situación parecía imposible, claramente, parecía una tormenta de esas que no se ven siempre, ¿no? Dejaron que las circunstancias entonces eclipsaran su fe. Aquí Jesús claramente quería que ellos también aprendieran y se valoraran con respecto a cuál era el nivel de su fe, porque eran hombres que estaban aprendiendo de Cristo, aprendiendo a tener fe, era muy importante. Sin embargo, aquí hubo una medida de esa fe que tenían ellos. Aquí pues una pregunta que podemos hacernos nosotros en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, preguntarle a Dios, ¿será que no te intereso? ¿Será que te olvidaste de mí? ¿Será que pues yo aquí estoy a punto de morir y no te estás siquiera dando cuenta? Esa pregunta fue la que les hizo los discípulos a Jesús. No tienes cuidado de nosotros, no estás cuidando de mí. Dudaron del interés de Cristo por ellos. Esto pues fue algo muy humano en su momento por no tener fe. Es muy importante mencionar eso. Muchas veces hacemos lo mismo cuando sufrimos. Podemos señalar a Dios o pensar que ya no se interesa por nosotros. Pero aquí qué importante esta lección. Jesús tiene poder sobre toda tormenta, sobre toda situación adversa, contratiempo, problema, condición que nos haya afectado emocionalmente, espiritualmente, como a estos hombres también. En el transcurso de la vida, aquí Jesús tiene ese poder para calmar, porque una palabra calmó el viento, una orden tranquilizó el mar. Nada está fuera de su control. Aquí Cristo les demostró a ellos que debían de permanecer fieles, hombres llenos de fe. Y bueno, ahí estaba Cristo para que aprendieran también. Él pues les enseñó el problema que tenían y les ayudó en ese momento difícil. La presencia de una tormenta no significa ausencia de Dios. Qué interesante. Jesús sigue estando en esa barca, aunque parezca guardar silencio. Y ahí vienen nuestras preguntas también. ¿Estoy concentrado en el tamaño de la tormenta o estoy pensando en el poder del Salvador? Que ese problema, pues no pensemos que es más grande que nuestro Dios. Dios es más grande, está por encima de todo. Esta historia es muy impresionante, la puedes repasar porque ahí hay elementos interesantes que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe en medio de la tormenta. Bien, qué bueno es recuperarse de una enfermedad que lo tenga uno afligido por mucho tiempo. Aquí vemos una historia que, bueno, hay dos historias entrelazadas después de que Jesús pasa al otro lado con sus discípulos en esta barca, después de esta experiencia de la tormenta. Vemos cómo un hombre que se llamaba Jairo le recibe al otro lado y pues tenía una situación complicada porque su hija estaba muy enferma. Jairo era el jefe de la sinagoga, así que le pidió a Jesús que fuera a su casa y ahí al poner sus manos sobre la niña, ella se iba a curar. Esa era la fe de este hombre. En el trayecto pues sucedió algo, una mujer que tenía una aflicción tremenda, muchos años sufriendo una enfermedad, un flujo de sangre incontrolable, había gastado todo su dinero y por el contrario, en lugar de mejorar, esa situación empeoraba para ella. Muchas veces podemos ver que nuestra situación no mejora, que va complicándose cada vez más. Esta mujer tenía 12 años de estar enferma, qué situación más difícil, había pues gastado todo, no tenía ya más dinero para poder recuperarse. Esos tratamientos no habían funcionado en ningún sentido. Así que aquí viene una decisión muy importante.
nuestras posibilidades se pueden acabar. En la vida tenemos situaciones en las que definitivamente ocupamos un milagro y ella decidió buscar a Jesús, pues buscó ese milagro. No permitió que la desesperación la venciera, sino que vio allí una puerta, una solución eficaz. Salió de su casa esperanzada, creyendo que iba a poder encontrarse con Cristo. Creyó que Cristo podía ayudarla. Eso se llama fe en acción. Fe en acción que llevó a esta mujer a encontrarse o buscar encontrarse con el Salvador. Muchos tocaban a Jesús, había mucha gente que se aproximaba a Cristo y pues solo una persona recibió la sanidad. Había muchos en contacto con Jesús, pero por medio de esta acción de esta mujer, ella fue la que recibió la bendición, la sanidad, porque al verse limitada en el espacio, no poder acceder a donde estaba Cristo, pues concluyó su fe que con solo tocar el manto del Señor Jesús, extender la mano y tocar ese manto, ella iba a ser sana. Esa situación definitivamente pues iba acompañada de esa fe. Ahí pues el manto era un manto que usaba Cristo, sin embargo, la acción poderosa, el poder milagroso que provenía de Cristo tuvo resultado porque la mujer tenía fe de que iba a ser sanada. Así que Jesús se interesó por ella personalmente, porque allí pregunta, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Quién me ha tocado? Y pues había muchas personas, los mismos discípulos se sorprendieron de esa pregunta porque había mucha gente, pero Jesús sabía que de él había salido poder y pues se detuvo ahí en medio de la multitud, reconoció la necesidad de esta mujer y le dio también esa atención individual, porque Dios se interesa personalmente por nosotros, tanto así que envió a su Hijo Jesucristo para que pues usted y yo pudiésemos ser reconciliados con Dios. Así que Dios sí se interesa por nosotros. Ante esa pregunta que le había hecho los discípulos, no es que perecemos, no te interesamos. Bueno, la respuesta de la palabra de Dios es que sí, Dios se interesa por nosotros. Esta mujer pues en la historia vemos que recuperó su salud, que recuperó la paz, porque historia tenía que tener esta mujer de fondo, muchas circunstancias la habían llevado hasta donde estaba en ese momento, pero Dios también por medio de Cristo Jesús les restaura la paz, recuperó su dignidad. Piense que esta mujer en ese contexto sociocultural, era muy difícil su condición, pues era señalada por esta situación de su enfermedad y aquí Dios le restauró también su dignidad. Dios nunca pierde de vista a una persona necesitada. Somos los seres humanos que pues nos alejamos de Dios, tomamos decisiones complicadas, pues sí, hay maldad también en el mundo. Aún así Dios está dispuesto a recibirnos con sus brazos de amor para restaurarnos aunque nos sintamos en algunas veces invisibles, tanto para los demás como para Dios, hacer preguntas a Dios de ese tipo, somos importantes para Cristo. Aquí vemos pues una relación entre esta mujer y Cristo que dio algo pues bastante positivo para esta mujer. Se restauró su vida básicamente. ¿Qué carga necesito llevar hoy a los pies de Jesús? ¿Cuál es su situación personal hoy? ¿Está usted con una aflicción de salud? ¿Está con una aflicción de emocional, financiera, su familia? ¿Siente que ya usted no puede más, que ha hecho todo lo que pues en sus manos estaba posible y por el contrario ve que la situación va empeorando? Aquí vemos que la clave es llevarle esa carga a Dios. Acérquese a Dios en oración, busque recuperar su relación con Él y así vamos a poder ver esos resultados que vienen de parte del cielo. Para el día martes, la lección nos presenta la historia de Job. Usted puede conocer esta historia ahí en Job capítulo 19, versículos 23 al 27, Job 23, del 8 al 12. Ahí se presenta parte de la historia de Job, pues señalamientos que en algún momento tuvo de parte de sus amigos que pues no entendían lo que estaba pasando, así que concluyeron apresuradamente. Job 19:25 tuvo una de las declaraciones más importantes en medio de su situación, porque aquí dijo, yo sé que mi redentor vive. Job no dijo, yo siento o percibo.
que mi Redentor vive. No se basaba en sus emociones, se basaba en su razón. Yo sé que mi Redentor vive. Así que vemos algunos momentos aquí de la historia de Job, porque él sufrió pérdidas devastadoras. Usted puede conocer esta historia y si no, le invito a leer el libro de Job. Perdió sus bienes, sus hijos, perdió su salud, perdió el apoyo de quienes lo rodeaban, inclusive de su esposa que se vio ahí abrumada por todo lo que había sucedido. Ha perdido a sus hijos también, así que ella estaba golpeada emocionalmente y así podemos responder nosotros cuando nuestras emociones, cuando nuestra vida cambia drásticamente. Bueno, este hombre se mantuvo firme a pesar de que, pues sí, estaba desboronado todo lo que había construido. Él no entendía la razón de su sufrimiento porque, bueno, era un hombre que era recto ante los ojos de Dios, hacía su voluntad, pero aquí se dio un conflicto entre Dios y Satanás y bueno, a Satanás se le permitió tocar a Job, que él perdiera las cosas que tenía y su salud. Y ahí vemos que, pues según el enemigo, él iba pues, a rechazar a Dios por estas circunstancias. Sin embargo, vemos cómo Job se mantuvo ahí firme. Él no tenía respuestas claras de lo que estaba pasando, tenía el asedio también de sus amigos que en el afán de querer ayudarlo, pues lejos de hacerlo, le señalaban y le decían, bueno, ¿qué fue lo que hiciste, Job? Porque por eso es que estás pasando estas cosas. Él permaneció fiel a pesar de que todo estaba ahí en contra. Sus amigos sí, aumentaron ese dolor, lo juzgaron injustamente, pensaron que sufría por algún pecado oculto y no comprendían su situación tampoco. De hecho, lo veían tan dañado, tan sufriendo allí todo lo que había pasado, que ellos se compadecían de él, pero no entendían, no daban una razón lógica ni espiritual de lo que él estaba pasando. Job eligió confiar. No comprendía los acontecimientos que venían suscitándose, pues uno tras otro, pero conocía el carácter de Dios. Decidió permanecer firme. Y bueno, esta historia definitivamente que busca que usted y yo, en medio de situaciones tan complejas, que no tienen un sentido lógico, que porque una cosa después de la otra y después de la otra, bueno, ¿cuál es la razón? Aquí pues nos enseña a confiar, a esperar en Dios, a buscar escuchar su voz ahí apacible, en medio del ruido, en medio de las circunstancias adversas. Miró más allá de las pruebas. Eso es algo que hizo Job, esperó inclusive en la resurrección. Si aquí me muero, pues mi historia no termina. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún así esta desecha mi carne, con mis ojos veré a Dios, dice el texto. Confió en su Redentor, se aferró a la esperanza eterna. Y aquí pues lo que nos invita a nosotros es a tener una fe madura, porque cuando esa fe se manifiesta maduramente, seguimos confiando aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Y esto se puede decir muy fácil, porque así es, son textos, son palabras que yo aquí estoy diciendo. Hay que vivir eso, hay que pues poner la fe ahí a funcionar en medio de una tormenta terrible como la que estaba viviendo Job. Sin embargo, la historia de Job nos demuestra que sí es posible esperar en Dios y que Dios nos puede pues retornar, nos puede reivindicar porque él perdió todo, pero después Dios le devolvió lo que había perdido al ciento por uno y ahí Job pues vivió muchos años más, así que su vida no terminó en medio del dolor, sino que aunque él hubiese muerto, él aún así tenía inclusive la seguridad de que el Redentor, de que Dios vivía y que eso pues era una garantía para él después de que todo esto pues le hubiera pasado. Mi confianza depende ahora de las respuestas o del carácter de Dios, porque si depende de las respuestas, entonces tengo simplemente un uso lógico de la fe y muchas veces eso no se presenta así. Debemos de confiar en el carácter de Dios que se va a manifestar en favor de sus hijos a su debido tiempo. El camino a Emaús es una historia después de la resurrección de Cristo. Cristo había sido crucificado y aquí pues él se encuentra en el camino con dos discípulos que iban allá hacia Emaús.
Ellos pues eran discípulos que creían que todo había terminado con la muerte de Cristo, no sabían que había resucitado. Sus expectativas parecían destruidas, estaban desilusionados, emocionalmente estaban pues destruidos, se sentían confundidos y derrotados. Usted y yo podemos identificarnos con este sentimiento, con este sentir en algunos momentos de nuestra vida que pues nos sentimos desorientados, no entendemos qué fue lo que pasó, nos tomó por sorpresa algo o pues nuestras expectativas sobre algo cambiaron, no fue lo que nosotros pensábamos que ibas a hacer. Pero vemos aquí pues Jesús caminando con ellos. Ellos no sabían que era Cristo el que estaba caminando con ellos. Qué interesante, aunque pues evidentemente lo conocían de antes, pues algo hacía que no vieran, que no entendieran que era Jesús el que estaba con ellos, pero Jesús sí sabía que eran ellos y los estaba acompañando. Cristo además escuchó sus preocupaciones, qué era lo que estaban pensando, qué era lo que estaban sintiendo. Permaneció a su lado todo el tiempo a pesar de su pues errada comprensión de las cosas. Aquí vemos un Dios misericordioso buscando ir ajustando nuestros pensamientos porque ellos no comprendían el plan de Dios hasta el momento. Veían únicamente el aspecto negativo de todo lo que había sucedido. Veían la cruz ahí, Jesús crucificado en pues un evento traumático, un evento en el cual el que moría en una cruz era un delincuente y ahí estaba Jesús. No podían entender mucho de lo que estaba pasando, no entendían la victoria detrás del sufrimiento, no entendían esa parte espiritual, cómo Cristo había vencido la muerte en ese entonces. Su perspectiva estaba limitada, no estaban viendo con ojos espirituales, no tenían el colirio en sus ojos, entonces estaban limitados a simplemente lo natural, a las percepciones humanas. Jesús entonces, aquí viene lo poderoso, les explicó las escrituras, lámpara es a mis pies tu palabra. Las escrituras nos muestran, nos esclarecen el camino, les mostró las profecías. Qué importante, porque la profecía es como una antorcha que alumbra el camino. Si no estuviera encendida, pues ¿qué vamos a ver en la oscuridad? Aquí les reveló el propósito de los acontecimientos. Aquí hay algo muy importante. ¿Cuál es el propósito de los acontecimientos? No el por qué, sino el para qué. La palabra disipó sus dudas. Es importante que busquemos entonces la palabra cuando estamos con dudas, cuando estamos desesperanzados como estos hombres. La esperanza entonces volvió a sus corazones, recuperaron la fe, regresaron a Jerusalén con gozo, compartieron las buenas nuevas. Esta historia está en Lucas capítulo 24, del 13 al 27, y vea lo que dice el versículo 32. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y nos explicaba las escrituras. Así que su corazón apagado, ahí pues sufriente, empezó a encenderse, empezó a arder y pues ese corazón ya estaba ahora entendido en las escrituras, entendía el propósito, el para qué, no solo el por qué, porque ahí pues no encontramos la respuesta. Cuando no entendemos lo que sucede, entonces debemos recordar que Dios ve el panorama completo. Así que conviene ir a donde Él escribió ese panorama que nosotros ya podemos dimensionar por medio de su Santo Espíritu. Estoy permitiendo que mis emociones definan mi fe. Estos hombres estaban emocionalmente golpeados y en base a eso estaban concluyendo su situación actual de fe, pero la palabra los reavivó, los puso ahora en otra frecuencia, como decimos. Estaban ahora entendiendo el plan de Dios para sus vidas y lo que hicieron fue salir corriendo para contar todo esto que les había sucedido. Todas estas historias tienen un factor en común, que es ver a Jesús, contemplaron a Cristo. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 18, el apóstol Pablo da una realidad espiritual para el creyente, para el que mira a Jesús. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Esto únicamente es posible si contemplamos a Cristo. Debemos entonces mantener la mirada en Cristo Jesús. La escritora norteamericana Ellen White tuvo una experiencia en un sueño en el cual pues ella estaba muy afligida y pudo contemplar a Jesús, pudo recibir su fortaleza. Ella enfatiza esa verdad
que hoy puede ser presente para nosotros. Quienes miraban hacia abajo caían en ese sueño. Tenían que mantener la mirada hacia el frente, hacia arriba, mejor dicho, ahí pues donde estaba Cristo. Quienes miraban hacia arriba pues iban continuando, iban avanzando. Jesús sí conoce nuestras luchas. Eso que muchas veces usted ni se lo cuenta a nadie, se lo tiene ahí usted personalmente. Bueno, Dios conoce de esa lucha, conoce nuestros dolores, nuestras preocupaciones, conoce nuestros pensamientos más profundos. Ahí pues en el corazón, durante la noche, cuando usted llora a solas, cuando pues usted siente esa angustia, ese temor, ahí pues Cristo sabe de eso que usted está atravesando. Debemos de dejar nuestras cargas, entonces nuestras ansiedades, dice también el apóstol Pedro, y dejarlas ahí a los pies de Cristo. No podemos avanzar cargando todo solo, se hace muy pesada esa carga. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar, dice Jesús. Cristo nos invita entonces a confiar en Él, a llevarle nuestra vida, nuestro ser completo. La entrega va a producir paz. Mientras estemos cargando eso nosotros y pues vamos a querer lograr las cosas solos, solventarlas de nuestra forma, se va a volver esa carga más pesada. Esa entrega nos va a producir a nosotros paz. Esa presencia de Cristo va a transformar la vida de nosotros. El miedo se va a convertir en esperanza, va a desaparecer el miedo y pues podemos enfrentar cosas difíciles, sí, pero recuerde que esa circunstancia, esa prueba va a producir paciencia, nuestro carácter se va a transformar y ese carácter transformado nos dará esperanza. La tristeza se convierte en gozo y la duda se convierte en confianza. No debe haber espacio para la duda cuando debemos de tener fe. Sí, existe una gloria futura, eso es una realidad bíblica. Las pruebas son temporales. Todo lo que aquí pues está sucediendo va a pasar, pero la palabra de Dios prevalece para siempre. La salvación es eterna. Nuestra mente no puede comprender qué es la eternidad. No nos da nuestra mentecita para dimensionar qué es lo eterno. Bueno, pero somos llevados hasta allí por medio de la salvación en Cristo Jesús. Cristo ya aseguró la victoria. Usted tiene que asirse de ella. Usted tiene que hacer la suya. Ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es decir, ya Cristo a nosotros nos proyecta en algo que aunque para nosotros no nos ha llegado, ya para el cielo está otorgado. Mientras más contemplemos a Jesús, menos poder tendrán nuestras dificultades para desanimarnos, porque estamos mirando hacia Cristo. ¿Dónde está fija mi mirada hoy? Dice un canto, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Y así que los contratiempos no significa que Dios se haya alejado de nosotros. Aún en medio de las tormentas, Él sigue guiando nuestra vida. Cuando no entendamos el camino, recordemos que Dios permanece fiel y que su amor nunca cambia. Vamos a orar para terminar. Señor, ayúdanos a confiar en ti aun cuando enfrente dificultades. Fortalece nuestra fe, llena nuestro corazón de esperanza y enséñanos a descansar en tus promesas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite. Hasta pronto.